¡Ay, qué bien! Lo logramos muy rápido. Muy rápido. ¡Qué bueno! Yo que estaba pensando lo que iba a decir si no entrabas. Viste que todo es más fácil de lo que parece. Bueno, nos reunimos así, de una manera diferente hoy. Así es, así es. ¿Vos me escuchás todo bien? Yo sí, Sí, te escucho, te veo perfecto. ¿Vos me ves bien? ¿Me escuchás? todo bien. Bueno, qué bueno. Eh, bueno, vamos a ver que se van uniendo. Eh, Hoy tenemos acá una invitada de lujo, a la doctora Vero Molina. Ella es cardióloga, psicoterapeuta, dirige el Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma, docente mío en Quito y en el instituto también ahora. Mm, Eh, bueno, y Vero estudió en Córdoba. Hoy que nos toca Córdoba y también mm, que surgió que es el corazón de Argentina. mm, Así que bueno, ella es una especialista en corazones también. mm. Y Sí. vamos a hablar de esto cómo integrar, ¿no? Las heridas del pasado. Bueno, Vero. Mm. Bueno, bueno, primero quiero agradecerte, agradecer también a Argentina Medita por esta hermosa iniciativa y por la invitación. Estoy muy contenta de que nos encontremos acá y que podamos charlar un ratito sobre este tema y además sobre esta provincia que también ha sido muy significativa para mí. Así que como sabemos, nada es casualidad, Más vale. por alguna razón, eh, bueno, estamos ahora acá hablando de esto, ¿no? Así que primero quiero agradecer mucho este encuentro y a todos los que se están sumando también. Sí, yo Un también quería saludo. decir como que acá se me unen dos grupos de pertenencia. Mm, Me gustaría que hables de eso, porque sí. bueno, el grupo de pertenencia de yoga, que es el que armamos en este grupo, Argentina Medita y las constelaciones. Mm, Y es como que es lo mismo para mí, como lo que pasó en Argentina Medita, lo que a mí también como proceso personal me pasó, estaba meditando hoy. Porque hicimos Argentina Medita para intencionar por Argentina, por pedir paz, luz y vamos a las raíces, ¿no? A las raíces de la mm, herida. Cuando profundizamos en la meditación, surge lo más profundo. Y bueno, a mí me pasó también. Empecé con yoga, meditar y después las constelaciones, como ir más sí, profundo sí, y ampliar la mirada. sí, sí, y en realidad todo surge de un mismo movimiento, ¿no? Hay un movimiento interior que nos impulsa a buscar, ¿no? Que de pronto es el que hace que entremos en lugares incómodos, ¿no? Porque, bueno, a veces meditar puede contener un cierto monto de incomodidad, por ahí hay que levantarse muy temprano a la mañana, o bueno, o es un momento antes de irse a descansar y son elecciones, ¿no? Porque de pronto, Mm. ¿por qué no quedarse un rato más durmiendo? ¿O por qué no hacer otra cosa? ¿De qué se trata ese movimiento, ¿no? Ese movimiento que dice, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, es por acá, ¿no? Y ese mismo movimiento se va desplegando por distintos caminos que son convergentes en un lugar, ¿no? Que nos invitan a mirar más profundo, a quietar la mente, a salir de circuitos comunes donde de pronto estamos muy enajenados, muy distantes de nosotros mismos y a través de ese distanciamiento también estamos lejos
una verdadera conexión con los demás, ¿no? Y con lo que nos pasa. Entonces son caminos diferentes, pero que convergen mm, y que en el fondo nos invitan a mirar más profundo, ¿no? Y a encontrarnos con eso que si estamos en quietud, si estamos en un tiempo habilitando que surja lo que necesitemos mirar, eso viene, ¿no? Y esto tiene dimensiones, esto que hablamos es por supuesto un universo individual, pero esto pasa en la familia, esto pasa en la sociedad, de la misma manera, ¿no? Si podemos estar, ahora que estamos en esta época distinta, ¿no? Si podemos estar en quietud, en familia, un rato juntos, también van a surgir otras cosas, ¿no? Van a surgir otras charlas, otros encuentros, otros compartires, ¿no? Que si cuando estamos a las corridas y exigidos, ¿no? Y en la sociedad también, si nos sí, porque encontráramos un estamos poquito más. en un periodo que las distracciones no son las mismas que antes, entonces obligatoriamente nos llevan adentro, adentro de casa, adentro de uno, ¿no? Así es una invitación, bueno, yo lo digo y otros también, ¿no? Desde el principio de este tiempo, cuando nos tocó a nosotros en marzo entrar en este profundo viaje, eh, era como una invitación a estar en Sí, un retiro distinto, ¿no? Con otros condimentos, pero podemos tomarlo así también, ¿no? Como una invitación a parar todo eso que normalmente funciona a través de nosotros y alrededor de nosotros y encontrarnos con cómo estamos, qué sentimos, cómo es estar un poco más quietos, un poco más con el otro, más allá de la situación global, que por supuesto también es parte, pero también esta oportunidad, ¿no? De estar un poco más con nosotros y ver qué nos está pasando y qué tenemos que atender también, porque si ese tiempo no llega, si no hay ningún momento mm, para poder estar en quietud, es difícil entender qué nos está pasando o sentirnos o poder estar en relación. Entonces esto requiere de otro tipo de estar. Es sí, importante brindarlo también. en cierto modo es un regalo, ¿no? Pero a veces no se puede tomar así como también. Eh, bueno, yo cuando empezó la cuarentena, me surgió las ganas de dar yoga por eso, como una herramienta para brindar también, bueno, un movimiento. Mm, sí, desde allá, digamos, esto que nombramos, a veces hay contextos, ¿no? Donde es más difícil de percibir así, porque, bueno, hay situaciones que también son dolorosas en este tiempo, ¿no? Mm, Hay muchas pérdidas en este tiempo, eh, no solamente pérdidas de vidas, que esto, por supuesto, es algo delicado y particular, pero pérdidas de partes de nuestra manera de vivir, ¿no? De pronto desde el trabajo a la posibilidad de simplemente de salir al encuentro del otro o de encontrarnos con alguien y querer abrazarlo y no poder, ¿no? Tener que mantener esa mm, distancia. Entonces hay un montón de pérdidas también y seguramente hay personas que están viviendo esto muy fuertemente y para ellos especialmente es muy importante poder tomar los recursos del trabajo personal, ¿no? Del trabajo espiritual también, porque ahí hay una fortaleza que los va a ayudar a poder transitar estos tiempos de otro modo. Es justamente cuando la vida se pone más difícil que más necesitamos de estar en contacto con nosotros y con esa fuerza interior para realmente poder salir hacia lugares nuevos, ¿no? mm. Poder salir por empezar, pero además hacia lugares nuevos porque finalmente todas las crisis son oportunidades de hacer algo diferente, ¿no? Con lo que nos está pasando, si lo podemos tomar así. Sí. Y bueno, yo también te había convocado por esta idea por esto que surgió de las raíces, cuando empezamos a trabajar con las provincias,
eh, bueno, surgió el tema de nuestras raíces, de nuestras mm, raíces argentinas, que, mm. que bueno, son heridas, son historias olvidadas o no miradas, y cómo eso influye para vos, bueno, desde tu mirada del trauma social, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Bueno, primero sería importante decir qué es trauma, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de trauma social. Primero, quizás sería importante decir que trauma no es una experiencia que viven solo algunas personas, ¿no? Mm, Que han vivido situaciones muy graves, ¿no? Como estar en la guerra o como sufrir de pronto un asalto muy violento o experiencias de abandono grave. Desde ya eso puede ser traumático, suele ser traumático, pero ya sabemos desde hace varias décadas diversos autores contemporáneos a través de experiencias que tienen que ver con el trabajo con las personas, hablan, han identificado que el trauma es en realidad una experiencia que nos ha sobrepasado y que no hemos podido integrar y elaborar. Y en ese sentido el trauma se vuelve una experiencia más humana, ¿no? Más mm, horizontal. Todos hemos transitado situaciones que quizás no nos pusieron en riesgo de vida, pero que cuando las recordamos nos genera dolor, nos genera impotencia, no queremos pensar en eso, no queremos pasar por ciertos lugares porque nos recuerdan a eso que pasó, mm, ¿no? O no queremos volver a ver a ciertas personas porque están relacionadas con esa situación. Eso habla de trauma, ¿no? Entonces el trauma es algo mucho más común, más humano, y, y en realidad cuando hablamos de trauma y estos ejemplos que les di, estamos hablando de las defensas que desarrollamos ante una situación que nos resultó abrumadora, de sobrecarga, de agobio. mm, Como si el sistema psíquico se inunda, entonces ante todo ese caudal de emociones, sensaciones, nuestro sistema nos preserva, ¿no? Nos preserva en principio desconectándonos de eso que pasó. Entonces, al desconectarnos dejamos de sentir y muchas veces ese dejar de sentir se vuelve un mecanismo no solo de defensa que actúa cuando lo mm, necesitamos, sino es un modo de ser, dejamos de sentir en general, ¿no? Entonces el trauma se va volviendo como respuesta a las situaciones difíciles un modo de ser en muchos casos, ¿no? Y es importante en este sentido registrar, porque esto que nos pasa en momentos puntuales muchas veces deja como una estela en la vida, ¿no? Como si a partir de ese momento ya no fuimos los mismos. Y aunque en muchas áreas seguimos funcionando mm. y seguimos adelante, si nos quedamos más en contacto, más honestamente con lo que nos pasó, podemos decir esto, ya después de eso no fui igual, algo me falta, ¿no? Algo no, no volvió a ser como era antes, no volví a ser como era antes. Y algo de esto podríamos nombrarlo como un mecanismo también que ocurre en las familias y en la sociedad, ¿no? Cuando ocurren eventos muy trágicos en las familias, Mm, por ejemplo, que muere alguien joven o un niño pequeño, un bebé, o que ocurre un accidente y muere el papá de la familia joven con niños pequeños, o bueno, ahora no, este caso de esta chica que tenía cáncer y que su papá no llegó a poder verla y ella justo. muere, ¿no? Ah, Sí, entonces es posible que ese sea un evento que sea difícil de mm, digerir, ¿no? Porque ya de por sí la muerte de un hijo es dolorosa y muy difícil, pero con todos estos elementos, intentar verla, no poder, toda la situación de la pandemia, y que finalmente, ¿no? Trágicamente esto ocurre. Es mucho más difícil procesar este duelo para todos los miembros de la familia. Eso podría ser un trauma sistémico, por ejemplo, ¿no? Como tantos otros que podemos nombrar. Entonces la familia queda como abrumada, sobrecargada,
no pueden con sus recursos procesar ese evento, no pueden hablar de esto, no pueden estar en privacidad, en intimidad y compartirlo, ¿no? Aparecen distintos mecanismos de defensa en la familia. Entonces algunos se enojan y salen a hacer, no sé, como movimientos sociales muy grandes para evitar que esto vuelva a pasar, y no contactan con el dolor, ¿no? El enojo los protege. U otros no quieren hablar nunca más de esto y quedan como deprimidos, ¿no? Y ese tema es como Mm. un tabú. Y así hay distintos mecanismos con los que las familias se defienden de un suceso que fue muy difícil. Y de igual modo la sociedad. Hemos vivido experiencias muy trágicas, nuestra dictadura militar, la guerra de Malvinas, Mm. los inmigrantes que vinieron a la Argentina, vinieron en general, el altísimo porcentaje de los inmigrantes no vino contento, feliz, buscando un nuevo proyecto y con todo resuelto y que toda su familia quedó bien allá, ¿no? Todos vinieron escapando con poco o nada, dejando personas muy queridas con la idea de poder volver y muchos no pudieron. Muchos vinieron de la guerra, ¿no? Y sobrevivieron a la guerra y bueno, intentan rehacer su vida en otro lugar. Hay tantas historias difíciles en relación a esto, que son ya en sí traumas sistémicos, esas historias en particular, pero que obedecen a un contexto mucho más grande. Y nuestro país tiene estas características, ¿no? Que le son propias, porque nuestro país recibe a todo este caudal de inmigrantes que vienen con esas historias de trauma grave, Mm. familiares y sociales, y en muchos casos individuales también, pero en este territorio ocurrió durante siglos una barbarie que también llevó a que los inmigrantes puedan después venir y rehacer su vida acá, ¿no? Entonces todo el proceso de colonización de la Argentina es parte de la base sobre la que asienta nuestra historia. Y desde ya que todo ese tiempo no pudo ser elaborado, porque ni siquiera pudo ser nombrado. Recién ahora, en los últimos años, quizás décadas, siendo muy generosa, se está pudiendo hablar de la temática de la conquista, pero no se están haciendo cambios reales en relación a esto, porque podemos ver que las pocas poblaciones originarias que sobrevivieron siguen en un proceso de aniquilación, ¿no? Están en el abandono y en la pobreza. Entonces, no hemos salido de todavía, ni siquiera lo podemos del todo ver, con lo cual el trauma social sigue en actividad, ¿no? Estamos todos atravesados por esta gran red del trauma colectivo, porque nacemos ahí, A mí me gustaría nacemos en esa que red. me expliques porque en la sociedad, en la historia argentina, uno lo entiende, ¿no? Pero en la familiar es que uno no trabaja con ciertos temas porque sobrepasan, como eso explicar, si les puedes explicar que no es que no lo quieren, que no pueden verlo en ese momento. Bueno, lo mismo con la historia social, que sobrepasa eh, el contenido emocional, Mm, ¿cierto? claro. Eh, a mí me gusta en ese sentido explicar que el trauma es como una segunda piel. El trauma social es como una segunda piel. Está tan dentro de nuestra percepción del mundo que es muy difícil verlo hasta que empezamos a ver cómo opera, ¿no? Y cómo eso nos condiciona. Cómo esa segunda piel genera lecturas del mundo, sentimientos, creencias. Ahí está la base, por ejemplo, del racismo, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? El concepto de que yo soy mejor que vos está basado en este mismo derecho a que porque soy mejor que vos, puedo tener más derechos que vos, incluso el derecho a vivir y vos no, ¿no?
Entonces, esto puede ser algo muy sutil en el presente. De pronto podemos sentir que yo soy mejor que vos eh, porque vos sos morocho y yo soy rubia, y está en un instante fugaz donde percibimos en el encuentro ese desencuentro. Entonces está tan arraigado en nosotros el trauma social, esta diferencia donde no podemos ver al otro como un par realmente, sino que está absolutamente disgregado la trama colectiva, con muchos mecanismos que son muy intelectuales también, o emocionales, pero que obedecen a este espacio, ¿no? Al espacio del trauma donde es necesario que toda la sociedad, cada uno en su singularidad, pueda en algún momento entrar y conectarse con esto, cómo es para esa persona ese contenido, ¿no? ¿Dónde están sus juicios? ¿Dónde están esos lugares desde los cuales opera, ¿no? Esta separación? Porque el trauma es separación, el trauma es desconexión, es separación, y desde ahí emergen emociones y lecturas del mundo. Entonces, cuando vos decís hay personas que no pueden, claro, es esto, ¿no? Hay dificultad de encontrarse con esa segunda piel por muchas razones, pero es muy importante entrar en el compromiso de empezar a mirar esto, ¿no? Porque yo creo realmente que nuestro karma como país, ¿no? Que tenemos tantas situaciones difíciles económicas, crisis permanentes, ¿no? Que cíclicas, ¿no? Cada 10 años tenemos alguna situación grave. Creo que está también asentado en esto, ¿no? En que hay un movimiento de disgregación muy fuerte. Bueno, nuestra grieta actual podría obedecer a esto mismo, ¿no? Por eso. Eh, entonces fíjense lo presente que está. Y si le hacemos una línea histórica, la grieta siempre existió, tiene otros nombres, pero siempre existió. Y existió con mucha fuerza, con mucha vehemencia. Por eso sería una hipótesis a investigar, ¿no? Si detrás de todo esto asienta la temática de la conquista, donde específicamente en Córdoba, que hoy estamos hablando un poquito más de Córdoba, que es una Sí. provincia que quiero mucho, eh, en Córdoba hubo una comunidad, varias comunidades nativas, ¿no? Que en el caso de los comechingones, que son una de las poblaciones que habitaba la zona de las sierras, de la serranía, también en el límite con San Luis, fueron poblaciones que se defendieron mucho a la conquista española, ¿no? Ellos no, digo, dentro del país hay poblaciones que se defendieron más y otros que se doblegaron más rápidamente, ¿no? Como que confiaron en que era mejor para su supervivencia entrar en diálogo con el español. Pero otros no, otros fueron muy aguerridos, ¿no? Entre ellos los comechingones. Y bueno, hay historias, ¿no? Que se cuentan en relación a esto en la zona de los comechingones, ahí en el Cerro Uritorco, eh, y en Ongamira también, ¿no? Donde de pronto aparece este relato de los comechingones, los pocos que quedaban después de toda la secuencia de avasallamiento de los españoles, deciden un suicidio colectivo antes que entregarse al dominio español, ¿no? Entonces, en ese lugar ocurrió eso. Es algo, bueno, como lo de Quilmes, ¿no? Nuestro Quilmes, en la provincia de Quilmes, tiene que ver con los indios Quilmes, que vienen de Tucumán, ¿no? Que vinieron caminando desde Tucumán 1000 kilómetros, a pie, encadenados, casi sin alimentos, sin agua, y asentaron ahí. Entonces, cuando acontecen todas estas cosas, ¿no? Digo, ¿por qué será que en Quilmes ahora hay tanta criminalidad? ¿Por qué será que en Quilmes ahora la pandemia ha sido tan intensa? ¿Se está recrudeciendo algo de todo ese trauma social tan grave donde hubo tanta muerte, ¿no? Tanta injusticia, tanta inhumanidad?
Y ¿De bueno, qué se tratan los lugares, ¿no? ¿De qué hablan los lugares? En Córdoba ahora que cuando empezamos están los incendios, también una compañera que en Ongamira que se mudó, inundaciones. Sí, A ver, sí, por eso. dicen que que el micrófono hace ruido. A ver, fíjate, no sé cómo puedes hacer, a ver, Sí, quizás sea por el pañuelo. a ver. A ver ahí nos dicen, ahí no toca con nada. Eh, que saque los comentarios, no sé. Sí, sí, me parece que sería importante también que quizás cada uno pueda empezar a mirar que ciertos eventos que acontecen en el presente traen un contenido de la historia, que no son eventos aislados, ¿no? Como en nosotros mismos, digamos, si miramos lo que nos sucede a nosotros en nuestra individualidad, como muchos síntomas que hacemos, ¿no? De pronto todo en mi vida está bien, estoy tranquila, estoy bien en pareja, tengo trabajo, más o menos las cosas están acomodadas y justo ahora me vengo a enfermar de esto, justo ahora aparece un tumor, ¿por qué? Si ahora todo está bien, ¿no? Y muchas veces eso que pasa, eso que llega como algo difícil, viene como un mensaje de algo que sigue ocurriendo, que proviene de mi pasado, pero que en el mundo inconsciente no tiene tiempo. Digo, el inconsciente es atemporal, todo inconsciente es atemporal. Entonces, esto que para mí es un tiempo lineal y en este presente está pasando esto, en el mundo inconsciente eso no existe. Entonces, un síntoma puede estar trayendo un contenido que simplemente no he podido elaborar y ahora hay condiciones favorables, hay más energía, hay más disponibilidad para que entonces me pueda encontrar con ese tema, ¿no? Que puede ser una situación de abuso, una situación de abandono, un duelo que he vivido y que no he podido elaborar en su momento. Mm. Entonces, del mismo modo, el trauma social se manifiesta, ¿no? Cuando acontece un evento, ese evento no está hablando solamente de este presente. Ese evento trae memorias, porque en el mundo inconsciente el tiempo no tiene la linealidad que nosotros conocemos. Sigue actuando. De hecho, bueno, hay un autor contemporáneo que habla mucho de esto, Thomas Hübl, él dice, el futuro en realidad surge desde la posibilidad que tenemos de haber procesado el pasado. Es decir, no hay futuro, no hay nuevas oportunidades en ese sentido, si no hemos podido procesar el pasado, integrar las heridas del pasado, y recién entonces se abren las nuevas oportunidades. Si esto no lo hacemos, solamente estamos en los circuitos de repetición, ¿no? Esto lo dicen todos los autores, la repetición y la expiación son los mecanismos básicos para producir síntomas, tanto en lo individual como en lo sistémico y en lo social. Y para salir de la repetición hace falta conciencia. No podemos salir de lo que no sabemos. Y hace falta conciencia, una conciencia que se comprometa con ese proceso, porque no es solamente veo algo como una foto y después todo sigue igual, Y coraje. sino que es claro, entonces es ver algo y después hacer los cambios que necesito hacer en mi vida real y cotidiana para que esto que vi opere en mi principio de realidad y no quede simplemente como una imagen, ¿no? De una constelación o de un trabajo una comprensión de terapia, sino que tenemos que comprometernos a hacer cambios en nuestro accionar, de manera que eso que me di cuenta sea vehículo de lo nuevo, y esto mismo sucede en la sociedad, ¿no? Y que ese proceso está totalmente atravesado por el corazón, en el sentido de una emoción que podríamos decir que es suprahumana, porque es humana, pero que nos invita a ir más allá de lo humano, que es la compasión. Entonces, es la conciencia y es la compasión
las que nos permiten encontrar las herramientas para procesar esas heridas y esas huellas del pasado que habilitan una oportunidad de un futuro distinto, ¿no? Un presente distinto que abre un futuro distinto. Mm. De a poco, ¿no? Tener coraje de verlo y que es un proceso, que no es una constelación y ya está. Exactamente, es un proceso. Es un proceso que lleva su tiempo, que ocurre en la persona y con la fuerza de la persona, no ocurre afuera, en ningún otro escenario, ¿no? Los escenarios que se nos presentan, los que sean, que elijamos, son solo pantallas que nos muestran una imagen, ¿no? O nos indican un camino posible. Pero todo eso debe ser interiorizado, debe ser llevado al terreno de lo real por la persona que lo transita. Y ese es el compromiso que es necesario hacer. Por eso en psicoterapia se dice muchas veces que no es tan importante la herramienta tanto como la disponibilidad que tenga la persona a mirar lo que le pasa y a estar mejor. Y bueno, de pronto hay personas que no están del todo comprometidas con el proceso o que les cuesta entrar en lugares como de más conexión con el movimiento que hace falta hacer y que se quedan viendo de qué se trata, pero no accionan. Entonces, si yo me quedo mirando que, no sé, que tengo un problema con mi pareja y que eso tiene que ver quizás con una posición infantil que adopto en la pareja, y esto está en relación a que la relación que tuve con mi mamá fue distante, por ejemplo. Si yo no me comprometo, por un Mm. lado, en el presente, ¿no? Cuando se me despierta este conflicto con la pareja, no me comprometo a trabajar ahí, en esa relación, lo que me di cuenta que sucede, sino que sigo en el mismo circuito, haciendo lo mismo y pensando lo Repito, mismo, repito. claro, y por más que haga, no sé, 70.000 distintas terapias, nada me va a servir. Necesito comprometerme con eso que vi, tomarlo y accionar en el presente con ese material. Y ahí es donde se van dando cambios y movimientos. Y sí, y que otra cosa que, bueno, en constelaciones no sabemos que no, pero capaz que la gente común que puede decir el tiempo lo cura todo, ¿no? Y ahí con esa imagen, con esa frase, Es una frase difícil, ¿no? excluimos, Porque ¿no? El dolor o eh, escapamos. sí, el tiempo lo cura todo es una frase que le da toda la potencia al tiempo y toda la impotencia a quien transita la situación dolorosa. Es decir, que tiene que esperar a que algo opere sobre él y le quite el dolor. Y ese algo que opera sobre nosotros y nos quita el dolor son nuestros mecanismos de defensa, no es el proceso. Entonces eso que queda finalmente por el tiempo bajo la alfombra, Mm. queda ahí y en algún momento vuelve a aparecer porque nos pasa otra cosa, porque los hijos nos traen esto, porque acontece una crisis y entonces cuando hay una crisis todo ese material que estaba irresuelto emerge Un y, confinamiento. o un confinamiento y entonces la angustia es tan grande que empieza a traer angustias viejas, ¿no? Sale todo. Entonces, bueno, sí, esto, ¿no? El tiempo no cura solo nada, el tiempo en sí internamente no existe de esa manera, sino que nos vamos defendiendo cada vez mejor de lo que nos pasó. Y eso no es procesarlo, es importante asumir los recursos que tenemos, tantos recursos que hoy hay a la mano, ¿no? Creo que uno de los regalos de este tiempo es también cuántas posibilidades hay. Esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Como tantos otros también están brindando sus miradas, sus comprensiones, las herramientas que tienen súper valiosas, y todo esto está tan a la mano, ¿no? En el celular está
una enorme oportunidad de poder estar conmigo, de meditaciones, de ejercicios, de poder llamar a alguien también, ¿no? De comunicarme con alguien y decirle, me di cuenta que nunca te pedí disculpas por lo que hice, me di cuenta que nunca te dije que sos tan importante para mí, a un amigo, ¿no? A un profesor que significó mucho para nosotros, a una expareja. Cuánto bien nos hace cerrar eso que tenemos irresuelto, abierto. Reconciliarse, integrar. Sí, sí, reconciliarse ya es un proceso más largo, que requiere más tiempo. A veces falta el último pasito, ¿no? Por Sí. ahí para reconciliarse hace falta solo decir gracias por lo que me diste y, y te dejo seguir en tu camino y yo tomo el mío, ¿no? Y es algo que nunca dijimos y puede ser de una liberación enorme. Y para otros reconciliarse es mirar lo más difícil de su historia, es mirar una situación de mucho dolor o de una gran tragedia, y Mm, eso requiere un tiempo largo, ¿no? Pero siempre el pasito que podamos dar es un paso valioso, el que sea. ujú. Bueno, gracias. Y ahí, por la explicación, eh, me encanta. Ahí decían, ¿se pueden constelar pueblos? Que es como una fantasía, ¿no? Una pregunta que muchos hacen, consteleas un pueblo, un país. Sí, claro, la pregunta es, sí, se puede, la pregunta es ¿para qué? ¿No? Como todo lo que se constele, la pregunta es ¿para qué? Mm, Porque como digo, la herramienta en sí es maravillosa, pero ¿qué hacemos con eso? ¿No? Se puede hacer mucho, pero la herramienta no sería el punto es qué hacemos con eso que vemos. Se pueden constelar pueblos y lo importante de eso que se constele, de hecho yo en muchas constelaciones trabajo con las temáticas de trauma social, no empiezo por ahí, en sí, general aparecen, ¿no? Aparecen en un tema, alguien trae un tema y en ese tema a veces surge una implicancia y una temática de trauma social, ¿no? De hecho, bueno, ahí me viene el recuerdo, hace poquito me encontré con una persona que me volvió a consultar y me recordó su constelación de hace varios años y ella venía por un ataque de pánico y cuando hicimos la constelación surgió su mamá como representante, estaba congelada. Y cuando trabajamos con la línea de su mamá era nieta de una mapuche del sur, de la zona de Bariloche. mm, Y entonces apareció todo ese trauma social de este grupo, ¿no? De este grupo nativo de esa zona, y fue todo un trabajo que hicimos con los nativos y los inmigrantes y los conquistadores, ¿no? Y eso alivió a su mamá, que se pudo acercar a ella, y ella después mejoró mucho sus ataques de pánico, retrogradaron casi completamente, ¿no? Fue un caso que eh, traía el trauma tu, social. claro, que traía directamente, o sea, a través de la conexión con su mamá, que estaba congelada, y el congelamiento es una respuesta al trauma, se abrió todo ese otro contenido, ¿no? O sea que el trauma social en muchos casos aparece por pedidos, por temáticas individuales. Hay un montón de casos, me vienen ahora un montón a la memoria. Eh, entonces ahí, en ella fue muy importante porque ella después de esa constelación, por eso hablo tanto yo del proceso, en sus ataques de pánico ella no podía subirse a ningún auto, ningún colectivo porque tenía mareos y se sentía pésimo y sentía morir, entonces no se Mm, subía a nada. Y después de ese trabajo se pudo subir a un colectivo, viajar a Bariloche, ir a la tumba de su mamá, ir al pueblo de su abuela, que era un paraje en el medio de la nada, donde vivían los nativos, era un grupo, como una pequeña aldea, ¿no? Entonces se fue a encontrar con toda esa parte de su linaje, ¿no? Y yo creo que la constelación abrió esa oportunidad, pero el trabajo lo hizo ella con todo esto que hizo después. claro. Eso fue lo que finalmente
operó sobre el síntoma. Lo que estabas Entonces, explicando antes, que tiene que haber también un compromiso en hacer algo. eso es súper importante, porque si no nos quedamos con que la constelación hace el trabajo. Y la constelación muestra un camino. Ese camino lo tenemos que recorrer nosotros después. Del modo que sea. En ella fue así, en otros puede ser de pronto hacer una pintura o hacer una canción y honrar, pero ese camino que se mostró en la constelación, nosotros lo tenemos que caminar de algún modo, ¿no? Que vivenciar. Yo Sí, por eso muchas veces les doy tareas, que busquen, que escuchen canciones en el idioma de sus ancestros, que vean los paisajes, que se metan en películas que hablan de esa historia, porque el proceso que vivimos después de la constelación es determinante para nuestra conciencia, para el nivel de conciencia que podemos llegar a obtener después de un trabajo así. Y lo mismo te digo en relación a esta pregunta, ¿para qué miraríamos una constelación sobre pueblos? Tendría que ser para apropiarnos de aquello que en nosotros está irresuelto y que refleja el trauma colectivo. mm, Entonces, claro, se hacen trabajos hermosos y son grandes oportunidades para todos los que están ahí de mirar lo que nos sucede desde otro lugar. acá Analia pregunta qué es estar congelado. Te lo hago a vos la pregunta. ¿Qué es estar congelado? Sí, bueno, el congelamiento es una respuesta al trauma. Cuando una situación es muy abrumadora o de un gran terror, seguramente todos lo han vivido alguna vez, que de pronto quedan como congelados, quietos, no se pueden mover, sienten mucho frío. Es un estado al cual se llega a veces repentinamente, porque algo fue muy abrupto. Por ejemplo, intentan entrar a robar a una casa y puede ser que alguien, en vez de poder llamar a la policía se quede quieto y no Mm, pueda moverse, ¿no? No pueda hacer nada. Eso es congelamiento. Y también puede ser algo que va pasando paulatinamente. Estoy esperando para entrar a un examen, tengo mucho miedo y de a poquito me voy sintiendo que no me puedo mover, que la mente se queda en blanco, ¿no? Eso es congelamiento, porque siento mucho miedo y el sistema nervioso siente que el peligro, esa amenaza es muy grande para lo que yo puedo hacer concretamente para defenderme. No puedo escaparme, no puedo luchar contra eso, no puedo defenderme, entonces el sistema congela, u otra forma de defensa también muy masiva es como un desmayo, ¿no? A veces hay gente que ante esas situaciones pierde la conciencia, eso se llama muerte fingida en trauma, y son respuestas muy, muy masivas ante una situación que nos resulta muy atemorizante. gracias, Vero. ¿Y te parece que podemos hacer algún ejercicio? Nos quedan, Dale, son y 44, así que nos quedan más o menos 15 minutos. dale. Bueno, podemos hacer un ejercicio todos juntos. Entonces les propongo que se sienten cómodos ahí donde están. Hacemos una meditación. Yo lo hago. Dale. Y vamos a apoyar los pies en el piso. Vamos a sentir el contacto de los pies con el suelo. Y vamos a sentir también el contacto del resto del cuerpo con los apoyos, la silla, el respaldo. Y nos quedamos unos instantes percibiendo la presencia del cuerpo. Observamos las sensaciones que aparezcan del cuerpo. Y vamos a buscar un lugar agradable, una sensación desde el cuerpo que les resulte más agradable. Agradable puede ser algo tranquilo, un lugar donde no hay malestar, un lugar que está relajado. Y nos quedamos ahí unos instantes sintiendo.
esa zona de bienestar. Y quizás esa zona del cuerpo puede invitar al resto del cuerpo a entrar en contacto con esa relajación, con esa sensación de alivio, de calma, de presencia. Y les propongo entonces que se imaginen delante de ustedes a sus padres. Cuando hablamos de padres, son las personas que nos dieron la vida, y si hay otras personas que nos cuidaron después, también los incluimos. Padres biológicos, padres de crianza. Los imaginamos más allá de lo que pasó en la relación. Los imaginamos como personas que posibilitaron la vida, su vida. Y detrás de los padres imaginamos a los abuelos. También, si hay abuelos de crianza, los incluimos, como incluimos entonces a los abuelos biológicos, aunque no los hayan conocido, aunque hayan fallecido antes, incluimos a todos. En una línea detrás de los padres. Y detrás de los abuelos vamos a imaginar a los padres de los abuelos, a los bisabuelos. Los 8 bisabuelos, o más, si hay más. Y detrás de los bisabuelos imaginamos a sus padres, a los tatarabuelos. Y les propongo que ahora vuelvan a sentir su cuerpo, registrando si hay cambios. Quizás noten que algo está mejor o que algo está peor, que hay en algún lugar tensión o un dolor nuevo, o un dolor que siempre está, o una molestia que ustedes conocen y que apareció justo ahora. Eso que haya aparecido, obsérvenlo. Y observen con quiénes de todas estas personas se sienten en conexión, en relación, y hacia quienes no sienten ninguna conexión, como si no existieran. Y pueden imaginar detrás de los tatarabuelos a su país de origen. Muchos serán inmigrantes, quizás algunos sean nativos. Los pueden imaginar detrás de ellos. La cultura de la cual esa familia viene. Pueden imaginar Italia, España, los guaraníes, los comechingones en Córdoba, los sanavirones, los mapuches. Y si tienen
solo antepasados europeos, porque vinieron los abuelos y los cuatro vinieron. También detrás de ellos, como en un marco de fondo, imaginamos a los nativos de esta tierra. Porque nuestros abuelos inmigrantes vinieron a una tierra que estaba habitada. Estaba habitada por personas con una cultura muy diferente. Una cultura que fue diezmada para que otra cultura pueda desarrollarse y seguir. Y vemos qué nos pasa en el cuerpo cuando los miramos a los nativos, que pueden ser de nuestra sangre, es decir, que pertenecemos también por linaje a ese pueblo, y que si no son de nuestra sangre, son parte de nuestra red, porque estaban en esta tierra donde hoy vivimos, y les debemos reconocimiento. Y observamos qué nos pasa en el cuerpo cuando los vemos, si algo cambia, si algo se alivia o si algo molesta más. Si observan que hay una sensación o el indicio de algo que va a empezar, me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler la panza, ya tienen una punta por donde pueden seguir trabajando esto. Con qué este síntoma o con quiénes este síntoma los une. Muchas veces el cuerpo hace ese trabajo, nos une con personas, con sucesos de los cuales no somos conscientes. Y pueden mirarlos a todos ellos y decirles, todos ustedes son parte de mí. Estamos unidos. Y yo también los siento. Y a todos les doy un buen lugar. Porque hoy soy quien soy y estoy aquí gracias a ustedes. Y si lo sienten, pueden inclinar suavemente la cabeza en un gesto de respeto a todo lo que pasó, soltando los juicios y solo reconociendo, honrando la historia que nos habita, integrándolos. Y a su tiempo pueden ir regresando. Y lentamente volvemos a conectar con el cuerpo, con este presente, y vamos volviendo. Bueno, sería bueno saber cómo están, ¿no? Que nos manden alguna palabrita. Yo siento que, bueno, hablo por mí, que empezó Argentina Medita en Córdoba con una meditación de las raíces del corazón que así podía florecer y eso es lo que sentí, que ahí están las raíces para florecer, como que sentí que se abrió ahí algo en mí, Sí, sí. lo sentí fuerte, como Mm, me visualicé ese dibujo de la meditación del día de apertura. mm, mm. Bueno, gracias, Oh, Vero. bueno, un placer.
cómo se sienten. Todas caritas lindas. Bueno, qué bueno. Hermosa. Integrando. Mucha gratitud, Mm. Vero. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por este espacio, por la disponibilidad para hacer el ejercicio y ojalá que les ilumine el camino, que haya aparecido alguna puntita para seguir trabajando con esos temas, porque es posible estar mejor, es posible estar más sanos, más plenos, más vitales, aunque a veces eso implique seguir llevando algunas cosas difíciles que nos tocan, que son parte, pero se pueden llevar de otra manera. Así que les deseo a todos que puedan encontrarse con esa fuerza y esa posibilidad de estar mejor. Bueno, muchas gracias, Vero. Y gracias a todos Bueno, los que se sumaron. Gracias. bueno, un abrazo, Un abrazo fuerte. abrazo, abrazo. Hasta la próxima. Chao a todos. Chao, gracias. Chau, chau.